Los dos cimientos. Bueno, sabemos que si edificas tu casa sobre dos diferentes cimientos, la casa se va a estropear. Pero no estamos hablando aquí de esto. Miren, la Biblia no ha cambiado desde hace 2000 años. Bueno, hay gente, hay sectas, hay grupos que le han añadido libros o escrituras o libros enteros o capítulos. Entonces han tergiversado el contenido del mensaje original, pero la Biblia, como se conserva desde hace 2000 años, no ha cambiado. Más de 5.000 millones de ejemplares, 5.000 millones, es que tienen que ponerse los ceros ahí para que se hagan una idea de cuánto es. 5.000 millones se han vendido, se han comprado, es decir, en todos los tiempos. Es el libro más influyente de siempre. La Biblia no solo contiene la palabra de Dios, sino es palabra de Dios. Leemos cómo Dios inspiró la Escritura, la Biblia, también como el Espíritu Santo nos inspira y nos guía a nosotros en la comprensión de la Escritura, de la Biblia. La Biblia ha sido examinada, ha sido investigada, ha sido cuestionada a fondo como ningún otro libro en la historia desde que existen libros. En el Islam, por ejemplo, nadie se atreve ni se le permite tratar al Corán como el mundo occidental trata y manipula la Biblia. La Biblia ha resistido, sin embargo, a lo largo de todas estas pruebas o tests o exámenes durante siglos, nunca ha sido refutada en nada de lo que dice. Jesús dice, lo hemos escuchado ahora en la lectura del pasaje en Mateo 7, es parte del Sermón del Monte, es como la conclusión del Sermón del Monte, y ahí Jesús dice, sed hacedores de la palabra, no solamente oidores. Es decir, aquí Él exige que se obedezca a la palabra, y pregunto, ¿por qué hemos de obedecer a la palabra? ¿Por qué deberíamos vivir de acuerdo con lo que la Escritura enseña? Podemos confiar en la palabra porque la palabra es la roca firme. En esta parábola que Jesús refiere, Él está comparando a dos personas que edifican sobre diferentes fundamentos. Y Él dice, obedecer, en conclusión, obedecer a lo que Jesús dice significa edificar su vida sobre una roca firme. Y yo quisiera que en este mensaje llegásemos también a esa comprensión, pero no solamente comprensión, porque eso sería otra vez haber escuchado la palabra sin ponerla en práctica. Yo quisiera que siempre llegásemos a los cultos, escuchásemos los mensajes con un corazón dispuesto a poner en práctica lo que escuchamos. Miren, en el año 2010, el Instituto de Seguridad Empresarial y Doméstica en Carolina del Sur realizó un estudio. Se construyeron dos casas idénticas del mismo tamaño, 120 metros cuadrados, y después querían observar cómo reaccionarían al impacto de un huracán, cómo afectaría el viento fuerte de 180 kilómetros por hora en estas dos viviendas. Había una diferencia. Una de las casas había sido construida como se construían normalmente, pero la segunda casa incluía una estructura dentro de refuerzo y conectaba todos los niveles, los pisos, las plantas, hasta abajo, hasta el techo, hasta los cimientos. Formaban una unidad, una estructura que unía esta casa. Bien, los que hicieron este test encendieron los ventiladores, unos ventiladores grandes, gigantes, que creaban unas ráfagas de viento de 180 kilómetros por hora y soplaron con toda esa fuerza contra las dos casas durante 10 minutos. 10 minutos, se apagaron los motores y las casas no habían sufrido ningún daño. Pero todos sabemos que una tormenta no dura 10 minutos.
Así que en el segundo test hicieron no solamente 10 minutos, sino que sobrepasó los 10 minutos. Media hora, no sé si una hora. La casa construida convencionalmente empezó a vibrar y se desplomó. La segunda casa, que tenía una estructura por dentro, resistió. Bueno, sufrió pequeños daños cosméticos, pero la casa no sufrió un derrumbe. Y podemos decir, es precisamente lo que está explicando Jesús en esta parábola del que edifica sobre la arena o el que edifica sobre la roca. Al final del experimento, bueno, era evidente, ¿no? La casa con estructura, con dentro, con un refuerzo dentro, había resistido a ese embestimiento de viento. El ingeniero que había llevado a cabo esta prueba, al final resumió los resultados con una pregunta. Y les dijo a toda la audiencia, ¿en cuál de las dos casas quisieran vivir ustedes? ¿En cuál de las dos casas queremos vivir? Es una pregunta retórica porque es evidente. Hay gente que de la iglesia, aquí de la isla, quieren irse. Bueno, ya se han ido. Les saludamos donde quiera que estén. Hay un miedo al volcán, es cierto. Hay que tenerle respeto a las fuerzas de la naturaleza. No hemos edificado todavía casas que resistan el embestimiento de la lava, de una corriente de lava, de un terremoto que se produce por las erupciones. No estamos aquí para retar las fuerzas de la naturaleza y creo que tenemos también esa responsabilidad de guardarnos y de salvaguardar. Por eso también hemos de seguir las instrucciones de seguridad que se nos dan. Si hay un confinamiento, si hay que llevar mascarillas, no solamente por el COVID, ahora también por la ceniza. Miren cómo nos preparó Dios para esto, ¿verdad? Con las mascarillas. Los fuertes vientos y las lluvias torrenciales no son un volcán. Ya he dicho que el volcán tiene otra capacidad de destrucción. Pero la pregunta es obvia. En nuestras vidas van a venir tormentas y la cuestión es si la casa de tu vida está edificada sobre la roca. Y ya voy adelantando porque lo hice en esta introducción. Obedecer a Jesús es edificar sobre la roca. Mientras consideramos esta enseñanza de Jesús, quiero ponerla en el contexto del Sermón del Monte, porque esto es como la conclusión que Jesús en su propia enseñanza comparte a sus discípulos. Así que vamos a empezar por el final de esta conclusión con Mateo 7, 28 y 29, los versículos que hemos leído. Y así sucedió cuando Jesús hubo terminado estos dichos, que la gente se asombró de su enseñanza, porque él les enseñó como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Hay dos tipos de casas. Hay dos tipos de casas. El Sermón del Monte. La gente no había escuchado algo similar a lo que... La gente no había escuchado a nadie hablar con la autoridad, con el peso, con la certeza y con la verdad que Jesús estaba hablando. Así se nos dice aquí que estaban, se asombró. La palabra asombró aquí es demasiado poco, porque un asombro dice, me asombro, ¿no? Me asombro, pero esto es más. La palabra que se usa aquí se traduce en otras ocasiones como maravillados. Estaban extrañados, estaban asombrados. Esta palabra en griego aparece 4 veces en Mateo y en total 13 veces en el Nuevo Testamento. Y solamente se usa en los evangelios, en los 3 evangelios sinópticos que son Mateo, Marcos y Lucas, y en el libro de los Hechos. La gente se maravillaba, se asombraba, se extrañaba o
o estaban sorprendidas de lo que Jesús hacía o decía. Cada vez que se usa esta palabra siempre se refiere a que las personas, los discípulos, reaccionaban con este asombro, con esta extrañeza, con esta sorpresa y maravilla cuando Jesús decía o enseñaba o hacía alguna cosa. La palabra que nosotros traducimos como refrán en griego es logos, y logos es simplemente palabra. Jesús se presenta a sí mismo como la palabra. En Juan 1, capítulo 1, versículo 1, leemos precisamente que en el principio era el verbo o la palabra, y el verbo era Dios. Y ahí se nos describe como ese verbo que fue desde el principio, existía, y que fue el ejecutivo de la creación. Ese verbo se hizo carne y vino aquí, a este mundo, y vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Jesús, la palabra, vino. Y así Jesús, volvamos al Sermón del Monte y consideremos de dónde acaba de venir Jesús en esta argumentación cuando dice, el Evangelio dice que la gente estaba asombrada de lo que Jesús decía, porque él hablaba con autoridad y no como los escribas. En Mateo 7:13 dice Jesús, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Nos vamos a dar cuenta que Jesús está a lo largo del Sermón del Monte hablando de dos opciones: la roca, la arena. Y aquí está hablando de la puerta ancha o la puerta estrecha, o del camino espacioso o del camino angosto. ¿Y qué fue? Tendremos que preguntarnos lo que maravilló, lo que extrañó, lo que sorprendió tanto a la gente que escuchaba a Jesús cuando él enseñaba. Les enseñó como quien tiene autoridad y no como los escribas. Yo no sé, hay gente que es mucho más elocuente que yo, que saben expresarse con mucha más facilidad y tienen un conocimiento de la Biblia, de la ciencia, de todo, y lo saben expresar, tienen estudios, unas carreras de retórica, pueden mucho mejor que nosotros, y a lo mejor alguien se maravilla de cómo hablo yo, que además pues hablo peninsular, no puedo remediarlo, aunque esté 27 años aquí en La Palma, no puedo remediarlo. Se me ve el plumero, ¿verdad? Pero lo importante no es cómo suene, sino qué es lo que se dice. Y ojalá, no por ser yo, pero sí, Jesús aquí se le describe como que él enseñaba como quien tiene autoridad, a diferencia de los escribas. Sí, los profesores, los maestros religiosos entonces tenían mucho que decir, pero no tenían peso, no tenían autoridad. Y eso es lo que está destacando aquí el Evangelio de Mateo. Jesús hablaba con autoridad. Una autoridad que él mostró. Y eso es algo en el que el Evangelio de Mateo hace énfasis. Mateo destaca la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús sobre la naturaleza. Él calma la tormenta. Y los discípulos, maravillados, fíjense, la misma palabra, sorprendidos, decían, ¿quién es este? Que hasta los vientos le obedecen. Jesús tiene autoridad y cuando Jesús hace o dice alguna cosa, su gente se asombra de la autoridad que tiene. También tiene autoridad sobre los demonios. Él expulsó a muchos, liberó a muchas personas que estaban poseídas de demonios. Jesús tenía autoridad sobre enfermedades. Él mandaba a la fiebre de la suegra de Pedro y sanó, y al paralítico y sanó, y al ciego y sanó, y al leproso y sanó. Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades. Y Jesús tiene también autoridad por encima de la vida y de la muerte. Él resucitó a muertos.
En el Nuevo Testamento leemos de varios ejemplos y la gente se maravillaba porque Jesús no solamente hablaba con autoridad, sino también obraba con autoridad. Jesús venció la muerte. No solamente resucitó a Lázaro, sino también resucitó él mismo de entre los muertos. ¿Quién tiene mayor autoridad sobre la muerte que aquel que ha vencido la muerte? Jesús. En Mateo 28, 18 leemos lo que Jesús dice a sus discípulos. Y él se les acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús es el que tiene autoridad. Él no habla como un ser humano, sino él habla con autoridad. Y Jesús, todo lo que decide, lo que dice y lo que decía y lo que hacía. Jesús, por lo que hizo y por lo que dijo, debe ser aceptado o rechazado. Completamente. Si aceptamos a Jesús, no podemos aceptarlo como un filósofo o como un maestro o como un religioso o como un político. Él no fue político ni fue maestro simplemente, porque aquí se le destaca como alguien que no habla como todos los demás, sino como alguien que tiene autoridad en lo que dice. Tiene fondo, tiene base. Lo que dice Jesús tiene base. Y por eso, si le aceptamos, ha de ser con todo lo que él dice y declara acerca de sí mismo. Porque ningún buen maestro moral diría las cosas extrañas que dijo Jesús, a menos que fueran verdad. Y si Jesús dice: yo soy el Verbo divino, yo soy la vida, yo soy el alfa y el omega, yo soy el pan de vida, yo soy la vida, yo soy la puerta a la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Jesús dice eso, no podemos tratarle, bueno, me saco lo que me conviene o lo que me agrada, sino si Jesús tiene autoridad, la tiene en todo lo que dice. Y no podemos sacarnos lo que nos guste y rechazar lo que no nos agrada. Hay muchos que creen en Jesús hoy día, muchos, incluso diría en muchas iglesias, y ojalá no en nuestra iglesia, sino que crean en Jesús como quien es, el Hijo de Dios, el Verbo divino, el que vino a este mundo para morir en la cruz por nuestros pecados. Y aquí podríamos recitar un credo de lo que creemos. Pero no podemos quitarle de las declaraciones que Jesús hizo acerca de sí mismo. Si decimos que Él tiene autoridad y tiene poder en lo que dice, no podemos hacer eso. No sería congruente. Porque leemos en Mateo 7:24, por tanto que es la consecuencia de lo anterior dicho, por tanto cualquiera que oiga estas palabras mías, mis palabras, y las ponga en práctica, lo compararé con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Estamos hablando de la casa, los dos tipos de casa. Está la casa que está edificada sobre la roca y que Jesús dice: si quieres edificar tu casa sobre la roca, entonces tienes que ser una persona que me escucha, pero que además hace lo que yo le digo. Somos muy condescendientes. Porque lo que nos conviene lo aceptamos y lo que no nos conviene no lo aceptamos. Y obramos de la misma manera como algunos de los pseudo discípulos, y yo quisiera que no fuéramos ninguno de los que estamos aquí en esta tarde, ni los que están escuchando el mensaje por YouTube. Quisiera que fuéramos esos pseudo discípulos que le dicen a Jesús: sí, yo te voy a seguir, pero bajo mis condiciones. Yo pongo las condiciones. Y cuando se pongan las cosas muy fuertes o muy duras, entonces adiós, y si te he visto no te conozco. Porque así obraron muchos de estos pseudo
discípulos. Los que siguieron a Jesús, pero cuando Jesús dice, el que quiere seguir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo, tiene que morirse a sí mismo y tiene que estar dispuesto a sufrir también, como yo he sufrido y voy a sufrir. Y cuando las cosas se pusieron duras, muchos dejaron de seguir a Jesús. Pseudo discípulos, no eran discípulos en realidad. Y yo quisiera que nosotros aprendiéramos a escuchar y a hacer. Primer tipo de casa, sobre la roca. También leemos que, por ejemplo, hay dos caminos a seguir. Lo he leído, lo he mencionado antes. Está el camino ancho y está el camino estrecho. Está la puerta ancha y la puerta estrecha. Hay dos tipos de árboles en Mateo 7:17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero un árbol malo da frutos malos. Está contraponiendo nuevamente dos cosas. Un árbol bueno da buenos frutos. Un árbol malo da malos frutos. Los dos dan frutos. Los dos dan frutos, porque cada árbol produce el fruto que es característico suyo. Yo no sé si ustedes conocen las naranjas amargas. Sí. En Valencia, donde me crié, ahí la plantación, en la avenida que había, en mi calle, estaban sembrados unos naranjos ahí preciosos y traían unas naranjas enormes, se veían bonitas. Y algún día pues se me ocurrió coger una, porque claro, estaban ahí colgadas y nadie las comía. Y la pelé y el primer mordisco era ácido, amargo, era imposible comer. Un fruto malo. Un fruto malo. ¿Qué tipo de árbol quieres ser tú? ¿Qué tipo de árbol quieres tú? ¿Vas a dar frutos, sí o sí? O sea, que no es una cuestión, porque, vamos a ver, un naranjo de naranjas amargas da lo que tiene dentro de su genética, él da lo que crece desde su semilla. ¿Cuál es el fondo? Y aquí nos acercamos también a lo que Jesús está explicando aquí. No se trata de la apariencia, las dos casas muy bonitas, sino va al fondo. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Estás basado sobre la arena o sobre la roca? Y repito, Jesús dice, el que escucha y hace lo que yo digo, ese es igual a una persona que edifica sobre la roca. Es decir, si quieres que ser un árbol que da buen fruto, tienes que ser el oidor y hacedor de las palabras de Jesús. Dos tipos de árboles. Jesús dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay dos tipos de personas, las que hacen la voluntad de Dios y las que no. Hay dos caminos, dos árboles, dos tipos de personas, y ahora consideraremos los dos cimientos diferentes y quiénes construyen sobre ellos. Vamos a comparar estos dos cimientos. El primero, vamos a ir al segundo punto, que sería construir sobre la roca. ¿Se acuerdan de cuál era el primero? Hay dos tipos de casas, dos tipos de árboles, dos tipos de caminos, dos tipos de personas. Y ahora vamos a ver cuál es construir sobre la roca. En Mateo 7:24 dice, por tanto es otra vez ese lazo con lo anterior, el que dice, por tanto, de lo que habéis escuchado hasta ahora, por tanto, cualquiera que oiga estas palabras y las ponga en práctica, lo compararé con un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Y la siguiente parte de esta parábola es similar, pero precisamente completamente opuesta. Pero todo aquel que oye estas palabras mías y no las hace, será como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. En Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice, el que oye mis palabras. En Santiago 1, 22 dice,
otra cosa, y es, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y esto es la consecuencia o la enseñanza, la conclusión de lo que Jesús está enseñando a los discípulos en el Sermón del Monte. Y Santiago lo retoma diciendo que seamos hacedores y no solamente oidores, porque oidores hay muchos. Muchos escuchan, muchos escucharon a Jesús y se maravillaron casi todos. Pero pocos fueron los que siguieron a Jesús en lo que él enseñaba, obedeciendo lo que él decía. Y Jesús lo dice aquí claramente, construir sobre la roca significa no solamente escucharle, sino poner en práctica sus enseñanzas. Jesús no le está hablando al mundo perdido aquí. Aquí no está hablando a los gentiles, a los inconversos. Está hablando a gente que estaban escuchando el Evangelio. Está hablando a gente de la iglesia, entre comillas. Está hablando a aquellos quienes escuchan la palabra. Pero aquí es donde se vuelve también muy personal la diferencia entre estos dos. Aquellos quienes escuchan la palabra de Jesús y las hacen, en el versículo 24, también están los que escuchan pero no las hacen, versículo 26. Escuchar la palabra de Jesús o simplemente leer la Biblia no es obediencia. ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia? Yo creo que todos, ¿no? Leemos la Biblia. Ahora no quiero que levanten la mano. ¿Y cuántos hacen lo que enseña la Biblia? Pregúntenselo a sí mismos. Cuestiónense si saben, si leen la Biblia, pregúntense si están viviendo conforme a los baremos, a las medidas que se establecen en la Escritura. Y tenemos que admitir, si somos honestos, yo lo soy, que no siempre hago lo que sé que debería hacer por la lectura de la palabra. Y ahí me estoy poniendo en aquel tipo de discípulo que Jesús dice, este es el hombre insensato, está escuchando mis enseñanzas, pero no las pone en práctica, está edificando su casa sobre la arena. ¿Qué pasa cuando viene la tormenta? Cuando viene el volcán y cuando decimos, Señor, yo confío en ti y todo lo que yo tengo es tuyo. Y yo no pongo mi corazón en el material, en la casa, en el coche, en los tesoros que tengo guardados en el huerto de mi casa. Decimos que todo es de Señor, pero estamos tan angustiados por nuestras pequeñas, no sé, lingotes de oro. ¿Quiénes tienen lingotes de oro en casa? No lo digan. Pero ¿cuántas veces decimos que confiamos plenamente en Jesús, pero en esto, en lo mínimo que se nos exige, es confiar y decir, Señor, tuyo es todo, tuyo es todo. Construir sobre la roca, sobre qué estás edificando tu vida. Tú eres el que determina si el fundamento de tu vida es sólido o si es algo pues que se lo lleva el agua. Oír y hacer. Porque miren, todos los discípulos que estaban, los apóstoles sobre todo, los que estaban hasta el final, junto, incluso Judas, él vio los milagros de Jesús, escuchó todas sus enseñanzas, se maravilló de la misma manera que Pedro se maravilló, como Jesús camina sobre el agua. Y se maravillaron todos de la autoridad que tenía Jesús. Pero Jesús, la autoridad de Jesús no se te impone. Jesús no te obliga a que le obedezcas. Y esto es lo curioso, tiene toda la potestad, toda la autoridad, y en el Apocalipsis se nos recuerda que a Él se le dará toda gloria, toda honra, todo poder, toda potestad, todo lo alto, todo lo bajo es suyo. Y si es suyo todo esto,
cuán pequeña es nuestra fe, confianza en el que tiene todo bajo su control. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. No debemos complacernos solo en escuchar o estudiar su palabra. Lo oído, lo que escuchamos, ha de resultar en acción. Y esto es lo que significa construir sobre la base de la roca. Construir tu casa sobre la roca. Oír y hacer. Oír y obedecer. Obediencia tiene que ver con escuchar y hacer. El tercer punto es la otra casa. Construir sobre la arena. Yo creo que todos somos especialistas en construir nuestras vidas sobre la arena. ¿Cuántas veces tomamos decisiones y a veces incluso a los 10 segundos o menos nos damos cuenta, me equivoqué? Decimos, pero no hacemos. Hay cristianos que profesan, es decir, que confiesan con su boca, pero que no hacen con su vida lo que dicen con su boca. El que edifica su vida sobre la roca, es decir, escucha lo mismo que el que edifica su vida sobre la arena. Las casas se parecen, las personas se parecen, cantamos las mismas canciones, no sabemos los mismos versículos bíblicos, parecemos igual, pero no discernimos. Jesús ha relatado muchos ejemplos también. Aquí, por ejemplo, las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan de esas que tenían vírgenes que estaban invitadas para ir a una fiesta, a una boda? Y habían 5 que habían previsto que habría necesidad de no solamente las lámparas, sino el llevarse también aceite para las lámparas. Es como ir con un coche sin gasolina. Es absurdo. Y habían 5 prudentes que llevaban aceite y 5 insensatas que no llevaban solamente que las lámparas. Estaban las 5 o las 10 íntegramente, estaban convocadas, invitadas, pero había una diferencia. 5 sí y 5 no. Jesús tendría que hacer una diferencia entre nosotros y decir, mira, tú sí, tú no. ¿No? Tendríamos Él que nos conoce mejor que nosotros mismos. ¿Cuántos pastores que están en el púlpito y hablan bien y bonito, pero que después de cierto tiempo se descubre que, ellos renuncian de su fe? Compositores de alabanzas maravillosas que, pues, renuncian o no, admiten, no, es que ya no creo. Ya, no es que no sé si es que creía bien o ya he avanzado en mi creencia, ahora ya creo otras cosas. Estamos construyendo sobre la arena. Y qué fácil habría sido si Jesús estuviese haciendo como eso, la separación de las cabras y de las ovejas, tú para la izquierda, tú para la derecha, tú para la izquierda, tú para la derecha. Y al final en la cruz de los discípulos, que habían sido miles, 10.000, solamente queda un discípulo, Juan, con la madre de Jesús, María Magdalena y la otra. ¿Dónde estaban esos que estaban incluso prometiendo, Señor, aunque tenga que morir contigo, conmigo puedes contar? Palabras que se las lleva el viento. ¿Cuántas veces has dicho tú, Señor, de mí? Mira, si estos abandonan, de mí te puedes fiar. Cuenta conmigo, Dios.
Tú y yo vamos a cambiar el mundo. ¿Cuántos han venido de un campamento que ha sido inspirador y vienen transformados, pero cuando viene el lunes, primero después del campamento, y se tienen que enfrentar a sus antiguos amigos o todavía amigos, y ceden, y todo lo que se habían propuesto se viene abajo? Edificamos sobre arena, construimos sobre arena, porque le damos más credibilidad a nuestra capacidad que la autoridad de Jesús. Se maravillaban porque Jesús tenía autoridad, no como los escribas, no como los pastores. Miren, yo no les digo crean en mí, les digo todo lo contrario, no crean en mí. En todo caso les digo, crean mis palabras, que quiero que sean palabras que hablan acerca de Jesús. Crean en Jesús, confíen su vida en Jesús, pero además también hagan. Porque lo que va a suceder si edificas tu casa sobre la arena, que van a venir tormentas, van a venir volcanes, van a venir peligros y amenazas, y todavía estamos en este país con libertad de culto, libertad de creer en quien creamos y ejercitar también nuestra fe de la manera en que queremos, cantar alabanzas con la puerta abierta, con micrófonos, publicarlo en YouTube. Tenemos esa libertad, pero ¿qué pasará cuando vengan tiempos como lo están pasando algunos hermanos en la fe en otros países en el día de hoy? Que por llevar una Biblia paseando por el país, ya te arrestan y te meten en la cárcel. Y nosotros que tenemos la Biblia, a veces ni la leemos, pero que no se trata de leerla, se trata de vivirla. Edifica tu vida sobre la roca, y cuando vengan tormentas resistirás, porque habrás edificado tu vida sobre aquella roca que es Cristo Jesús, que resiste esos embestidos de las tormentas de la vida. Recuerda las dos casas en la prueba del huracán. Parecían idénticas. Bueno, eran idénticas, solamente había dentro una diferencia. Y esa es la diferencia que tiene que haber en ti también, dentro. Una diferencia en ti que a lo mejor no se ve porque está profunda, está oculta, está dentro. Y solamente Jesús y tú saben ese fundamento, saben el fondo de la cuestión. ¿Está tu casa fortificada? ¿Tienes una estructura de refuerzo en tu vida? Y esa estructura se alcanza haciendo lo que Jesús enseña. Miren, los discípulos que estaban con Jesús, estos 12 apóstoles, que después eran 70 discípulos hasta el final, eran miles que le seguían, pero no todos hacían lo que Jesús dice. Y por eso Él recalca esta palabra tan contundente. Dice, ¿por qué me llamáis Señor? ¿Por qué me dices Maestro? ¿Cuántos vinieron a Jesús cuando Jesús le tientan y le llevan a esa mujer adúltera que había adulterado y se la presentan y dicen, Maestro? ¿Qué tipo de maestro era Jesús para ellos cuando ellos ni escuchaban sus enseñanzas? No seas un oidor solamente del mensaje del Evangelio, sino pon tu vida sobre el fundamento que es Jesucristo. La fe sin obras, dice Santiago en el capítulo 2, versículo 20, pero si quieres saber, oh necio, que la fe sin obras es muerta, la fe sin obras está muerta. La fe sin obras es edificar sobre la arena. Puedes ser creyente en Jesucristo, pero si no haces lo que Él te dice, si no sigues sus enseñanzas, si no aprendes de su ejemplo, estás edificando tu vida sobre arena. Y cuando vengan tormentas, cuando
cuando vengan dificultades, no va a pasar. Jesús hace también esa parábola de los 4 campos, de la semilla que la siembra por diferentes lugares, y hay un campo que está lleno de espinos, hay otro campo que está lleno de piedras, hay otro campo que está atravesado por un camino, por un sendero, y dependiendo de en qué campo cae esa semilla, pues va a ser que lleva fruto o no. Miren, nosotros no podemos evitar que hayan pájaros en nuestras vidas que quieran robarnos las semillas cuando caen en el sendero. Nuestra tarea es preparar el suelo de nuestra vida para que cuando caiga la palabra de Dios lleve fruto. Y va a llevar fruto porque vamos a obrar conforme a las enseñanzas de Jesús. No sea solamente oidor, sino también hacedor. Hacer la palabra de Dios es construir nuestra casa sobre la roca. Entonces, Jesús compara a los que no viven su palabra, y aquí quizá la conclusión es vivir la palabra en vez de escucharla solamente. Vive la palabra. Casi como para decir, dramatiza la palabra, vívela, experiméntalo. Pero todo el que oye estas mis palabras y no las hace será como el hombre insensato que construye su casa sobre la arena. Juan nos dice en 1 de Juan capítulo 2, versículos 4, él dice, yo le conozco, el que dice yo le conozco, está hablando de Dios, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Está construyendo su vida sobre la arena. Jesús lo dice también, si me amáis, haréis lo que yo os digo. Y aquí entra otra vez esa discrepancia que decimos, ¿cómo que hacer lo que Él dice porque Él quiera? No, porque le amamos. Y cuando tú amas a alguien que sabes que Él te ama no solamente superficialmente, sino que está dispuesto a dar su vida por ti. Tanto amor tiene Dios por ti, que está dispuesto a dar su vida por ti. Amar a una persona que te ama es mucho más fácil que si hay pues un ogro que te va a sacudir cada vez, te amo, y toma, castaña. Dios se dio a sí mismo y se interpuso ante los golpes que nos correspondían a nosotros, los latigazos que recibió de los romanos. Él puso su espalda para cubrirnosla a nosotros. Si alguien te ama de esa manera, ¿cómo no mostrarle nuestro amor a Él? Y hacer lo que Él nos dice. Cuando los enamorados se aman o dicen que se aman, están dispuestos a bajarle la luna, ¿no? Te voy a nadar el océano por ti. Algo imposible. Haz simplemente lo que Jesús te dice que hagas. Y saben, lo que Dios exige de nosotros no es imposible, porque lo que Dios espera que hagamos, Él también nos capacita para poder hacerlo. En Mateo 7:25, y descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y azotaron aquella casa y no cayó. Esa era la casa buena, sobre la roca, porque estaba fundada sobre la roca. Importa poco lo que el mundo pueda arrojarnos. Nosotros que vivimos la palabra sobre la roca, si estás edificado sobre la roca, te van a arrojar cualquier cosa, pero vas a resistir. Los así llamados cristianos, así llamados entre comillas, que solamente escuchan, pero no la viven, la palabra, sino que simplemente juegan el juego, usan el vocabulario de la iglesia y hacen todas las cosas de la iglesia, pero no en el fondo, están viviendo sobre la arena. Y estos tienen mucho de qué preocuparse.
porque vendrán esos vientos, vendrá la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó. Y lo que dice Jesús aquí, no solamente que cayó, porque podríamos decir, pues cayó, no, y grande fue su caída. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que yo estoy firme, a mí no me puede pasar lo que le pasó al otro. Y cayó y grande fue su caída, porque pensaba que estaba edificando sobre la roca. Ninguna persona con un poco de frente, de inteligencia, va a edificar una casa en la playa, a no ser que haya preparado un fundamento. ¿Por qué edificamos nuestra vida espiritual con frases escuchadas, bonitas de Jesús, que nos gustan, que nos agradan, que suenan bonitas, pero que al final no seguimos los pasos, no las ponemos en... Estamos jugando un juego muy peligroso y grande será nuestra caída. Por eso yo te invito, no solamente ser un oidor de la palabra, sino vive en Jesús, por Jesús, mediante Jesús, lo que Él dice. Entonces estarás edificando sobre la roca. Eso no te va a quitar que vengan las tormentas. Eso no va a quitar que vengan los azotes. Eso no va a quitar que estemos incluso en peligro. Pero si tu vida está sobre la roca, de ahí nadie te va a apartar. Nadie te va a quitar lo que Jesús ha prometido darte. Porque Él es la roca firme. Amén. Oremos. Señor Jesús, quiero darte gracias porque estás hablando a tus discípulos. Y cuántas veces caemos en ese error de pensar con simplemente escuchar bonitas predicaciones, quizá poderosas predicaciones, es suficiente. Señor, perdónanos cuando somos solamente oidores. Señor, que no digamos Señor cuando no somos obedientes y tus siervos. Señor, cambia nuestro corazón para que seamos oidores y hacedores de tu palabra. Que no sigamos una corriente, sino que estemos firmes, edificados sobre ti, el autor y el consumador de la fe. Amén.